Le doy la bienvenida a toda la audiencia que se conecta a esta hora a otro capítulo de Consultorio Jurídico, que es una alianza entre El Tiempo y la Universidad Libre. Le doy un saludo muy especial a usted que nos ve día a día y por supuesto a todos aquellos que nos escriben de los diferentes municipios, ciudades y departamentos de todo el país. Si usted tiene un caso que resolver, no olvide que puede participar a través de www.eltiempo.com, sección Justicia, Servicios, Diligencia en el formulario, y ustedes podrán enviar la inquietud jurídica para que expertos de la Universidad Libre nos ayuden a resolverla. Hoy vamos a hablar de la acción de tutela, que es un mecanismo que cualquier ciudadano colombiano puede ejercer para que justamente se garantice el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Para esto nos acompaña el doctor Kenneth Burbano, experto de la Universidad Libre y director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Zaida, para mí es un gusto y buenos días para todos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en este consultorio jurídico y empecemos por saber qué es una acción de tutela. Bueno, una acción de tutela, la acción de tutela es un mecanismo constitucional para la protección de los derechos fundamentales de las personas, los que pueden ser afectados por vulneración o amenaza de las autoridades o de ciertos particulares. Listo, esto es específicamente para derechos fundamentales. Así es. Bueno, más adelante vamos a ampliar este tema y me gustaría saber si un ciudadano colombiano puede ejercerlo por cuenta propia o tiene que tener un abogado para ejecutar esta acción. Esa es la inmensa ventaja que tiene la acción de tutela, que es un mecanismo constitucional donde los ciudadanos directamente, sin necesidad de apoderado judicial, la pueden instaurar. Ello no quiere decir que si quiere darle poder a un abogado o acudir para que se lo represente en un consultorio jurídico, pues no lo puede hacer. Doctor, empecemos también por saber en qué casos procede la acción de tutela. Bueno, como lo habíamos señalado, la acción de tutela es esencialmente un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Si los derechos fundamentales están amenazados o están vulnerados, las personas pueden acudir entonces para la protección de esos derechos fundamentales. Bueno, a propósito de esta vulneración, hablemos si tienen que ser derechos individuales de tipo personal o también podría ejercerse la acción de tutela en casos en que se afecten los derechos colectivos. Por ejemplo, cuando se está afectando este tema del medio ambiente o cuando hay un grupo de personas y dicen, no, yo quiero ejercer una acción de tutela porque se están vulnerando ciertos derechos. Perfecto. El número de personas no va a determinar si la acción es una acción de tutela o es una acción popular para el caso de los derechos colectivos. Es posible que un buen número de personas promuevan una acción de tutela, siempre y cuando todas esas personas tengan afectaciones a sus derechos fundamentales. Y la otra circunstancia es que podemos estar ante derechos colectivos que se protegen esencialmente por acciones populares, pero pueden haber circunstancias muy especiales que en medio de esa vulneración de derechos colectivos, circunstancias particulares especiales generen afectaciones de derechos individuales y en cuyo caso habría que promover una acción de tutela. O sea, por ejemplo, en el caso de que las personas ejerzan una acción popular, también podrían individualmente ejercer una acción de tutela. Si estamos ante vulneración de derechos fundamentales, desde luego. Listo, entonces la clave es siempre que haya vulneración de los derechos fundamentales. Así es. Hablemos un poco de esos derechos fundamentales, ¿en dónde se pueden encontrar esos derechos fundamentales? Muy interesante esa pregunta porque los derechos fundamentales no solamente son los que están de manera específica en la Constitución de los colombianos, es decir, ahí previstos en la Carta Constitucional. Hay unos criterios para... ¿Desde qué artículo a qué artículo son los derechos fundamentales? Bueno, estamos hablando de los derechos fundamentales entre el artículo 11 al artículo 40 de la Constitución Política, pero hay otros criterios. Por ejemplo, la Corte ha trabajado muy especialmente el tema del bloque de constitucionalidad. En términos sencillos, derechos fundamentales previstos en tratados internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha ratificado. Dos, un tema muy bonito y que le sirve a los ciudadanos, las especiales circunstancias del caso. Casi que hoy en día, dijéramos, la lógica de la clasificación de derechos tiene que superar ante la fundamentalidad y ante la interdependencia que hay entre los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos derechos fundamentales que son condiciones necesarias para la realización de otros derechos. Entonces, en resumen, los previstos en la Constitución, aquellos que estén previstos en los tratados internacionales y lo que la Corte ha denominado como las especiales circunstancias del caso. Perfecto. Doctor, me gustaría saber cuándo es improcedente una acción de tutela. Buena pregunta. Las acciones de tutela resultan improcedentes por regla general cuando hay otro medio de defensa judicial. Hay que recordar que la acción de tutela es un mecanismo residual.
¿Qué quiere decir eso? Que solamente opera a falta de otro medio de defensa judicial, es decir, de los procesos judiciales, porque los procesos judiciales también sirven para proteger derechos. Entonces, si hay otro procedimiento de carácter legal, como son los procesos, por ejemplo, el civil, el penal, el laboral, hay que acudir a esos procesos, porque si no estaríamos ante una circunstancia muy compleja, Claro. que todo se resolvería por acción de tutela o que todo debería resolverse por acción de tutela. Dos, si usted puede acudir, como lo hablamos hace un minuto, a las acciones populares para proteger derechos colectivos, pues son improcedentes las acciones de tutela. Ante hechos consumados, no porque no se hayan transgredido derechos, sino que como la tutela es actual, se protege derechos que se tienen, no derechos que se tuvieron o que posiblemente se tendrán. Entonces, ante esa circunstancia de los hechos consumados, tampoco procedería la acción de tutela, o cuando usted puede invocar para la protección del derecho fundamental a la libertad individual, el habeas corpus. Bueno, hace unos días en los programas de tipo laboral estábamos conversando con los docentes y expertos de la Universidad Libre y ellos nos decían, por ejemplo, que a pesar de que exista en curso un proceso ante la jurisdicción laboral, también podrían ejecutar esta acción de tutela porque se están vulnerando, por ejemplo, el mínimo vital. ¿Esto es cierto o cómo operaría en este caso? Claro, la regla para los asuntos laborales, la regla general, es la que acabamos de comentar. Entonces, si el asunto es de carácter laboral o de laboral administrativo, habrá que ir o al proceso laboral ordinario o habrá que ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, hay que tener en cuenta que el trabajo es valor, es principio y es derecho fundamental. Por tanto, las personas ante situaciones como, por ejemplo, la protección del fuero de maternidad, pueden acudir a la acción de tutela para lograr esta protección. Porque de nada sirve decirle, mire, lo suyo es un asunto laboral cuando se ha despedido en condición de embarazo, en estado, obviamente conocida por el empleador, si ya la protección va a venir cuando a lo mejor el niño ya Perfecto, claro. haya nacido o esté grande. Que es algo muy común, Claro. ¿no? Además. Y lo otro, en materia laboral no hay que olvidarlo, y esto hay que decírselo a los ciudadanos, el salario es derecho fundamental. Las prestaciones sociales no, pero el salario es derecho fundamental. Claro, porque sería el mínimo vital, ¿no? Claro, estaríamos hablando del mínimo vital. Entonces, en algunas circunstancias especiales es procedente en materia laboral la acción de tutela. Perfecto, doctora. Algo muy común que sucede con las EPS en este país, y justamente Dora Vargas nos pregunta qué se hace cuando la EPS no acata la tutela a favor de una afiliada. Muy bien, esto corresponde a un tema que en acción de tutela se llama el cumplimiento del fallo de tutela. Sí. No hay que olvidar que quien conserva la competencia, quien es la autoridad establecida para la protección de los derechos fundamentales, es obviamente el juez que profiere la tutela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las personas tienen que dirigirse al juzgado para decirle, señor juez, simplemente su fallo no se cumplió. ¿Y cuándo se incumple un fallo? Cuando no se hace entre los términos señalados en el fallo judicial. Hablemos de una vez de los términos, de los tiempos, de cuánto tiene la autoridad judicial para responder una acción de tutela. Excelente. La acción de tutela tiene en su trámite, en primera instancia, 10 días que son improrrogables. A veces las personas dicen, no, aquí en Colombia no se cumple ningún término. ¿Esos 10 días son calendario o son hábiles? Esos días son hábiles. Son hábiles. Esos días son hábiles y entonces las personas dicen, no, eso no se cumple. No, eso sí se cumple porque tiene consecuencias jurídicas para el juez. Entonces, 10 días y cuando se impugna la acción de tutela son 20 días en la segunda instancia. Bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de ese proceso porque hay muchas personas que les fallan negativamente una tutela y no saben qué hacer. Muy bien. Entonces ya vamos a hablar más adelante sobre ese procedimiento. Mientras tanto, sigamos respondiéndole la pregunta a Dora. Entonces, vamos ante el juez, decimos que hubo un entonces le desacato. decimos, señor juez, el derecho fundamental que usted me protegió, en este caso referido, por ejemplo, a la EPS, no se ha cumplido. Debemos entender que la tutela siempre tiene un trámite informal. Las personas no tienen por qué saber derecho y por tanto no tienen necesidad de invocar normas jurídicas ni derechos fundamentales. Es simplemente como llevarle un escrito al señor juez y decirle, mire, su fallo de tal fecha que fue a mi favor, la entidad no lo ha querido cumplir. Y es el juez el que va a hacer o adelantar el trámite para lograr que a quien se le dio la orden del cumplimiento de la tutela lo haga. Y si no, que aplique las sanciones por el desacato. Claro, pero entonces hemos visto que en muchas ocasiones el desacato conlleva a un arresto, conlleva unos días en la cárcel y esto no se cumple. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos para que efectivamente se materialicen estas medidas? Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. La primera es que la finalidad efectivamente de la acción de tutela cuando se imponen las medidas de desacato no es tanto sancionar al incumplido, sino que efectivamente el derecho se materialice, se logre. Pero podría ocurrir eso.
entonces se pueden tomar, dijéramos, varias determinaciones por parte del señor juez. Entre ellas, por ejemplo, el que se ordene el arresto a las personas. Si eso no ocurre, podríamos estar ya en una órbita que es un poco más compleja, que tendría que ver, por ejemplo, con el fraude a una resolución judicial y el asunto se nos vuelve penal. Perfecto. Doctor, ¿cuánto es el tiempo recomendable para presentar una acción de tutela después de que se ha causado el perjuicio? Como lo hemos mencionado acá, la acción de tutela tiene que ser actual, es decir, la vulneración de los derechos fundamentales se tiene que dar justamente en el momento en que se requiere la protección. Entonces, hay una figura que se denomina en la jurisprudencia los hechos superados, y entonces si ya no hay nada que hacer a través de la acción de tutela, posiblemente por el paso del tiempo o porque se va a generar una eficacia sobre la misma, pues evidentemente no vale la pena presentarlo. A veces se confunde que la gente cree que es que no tiene el derecho. Puede ocurrir que sí tenga el derecho, lo que pasa es que seguramente no se va a poder proteger por la acción de tutela. Entonces, lo recomendable, pues si se presenta la vulneración de los derechos y si no hay otro medio de defensa judicial, hay que presentarlo lo más rápido posible. Sí, efectivamente, yo hablaba hace unos días también con los docentes que han venido acá, dicen que no máximo de 2 meses, porque justamente pues ya entraría a operar el tema del hecho superado y todo este tema de la teoría, que así lo ha denominado la jurisprudencia constitucional. Así es. Doctor, me gustaría saber también, y el mito de que para interponer una acción de tutela hay que agotar el requisito de interponer un derecho de petición o ir a conciliación. ¿Esto es cierto o no es cierto? Esos son una serie de mitos que se han creado, no solamente porque tenemos, dijéramos, el infortunio de que a veces en las propias entidades ya se han puesto oficinas de tutelas, sino que también se ha creado, dijéramos, toda una serie de cosas que no son ciertas en materia de acción de tutela. Voy a hablar de esa y de otra adicionalmente. La primera, la única circunstancia en que a usted le exigen que se agote el derecho de petición es cuando la tutela es por vulneración al derecho de petición. Claro. En los demás casos, única absolutamente. Y exclusivamente. Claro, exclusivamente. En los demás casos, no. Vamos a un terreno práctico. Imagínese usted que a una persona no la quieren recibir en un hospital y que ese no recibirlo sea arbitrariamente. ¿Usted se imagina donde le toque a uno acudir al derecho de petición para decirle, hospital, recíbame a la persona? No, imposible. Pues eso es evidentemente absurdo. Entonces, no. Y el otro asunto que me decía era, ¿cuál? El de la conciliación. No hay necesidad de hacer ningún tipo de conciliación, simplemente que la vulneración del derecho sea actual y listo. Bueno, William Javier Parada nos pregunta, luego de la acción de tutela, ¿a qué otro techo jurídico puede acudir el ciudadano? No sé qué quiera decir él con techo jurídico, a lo mejor quiere decir como, como una acción. Como el amparo. Como un amparo. Ya lo hemos dicho acá. Tutela para la protección de los derechos fundamentales, pero no hay que olvidar que la tutela no es el único medio de protección de derechos. También están los procesos judiciales. Perfecto, sí, acudir a la jurisdicción laboral, claro. Ordinaria, contenciosa administrativa. Y eso a las personas hay que aclarárselo bien. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, dicen, ya fui a mi proceso laboral, allá perdí el proceso laboral. Entonces, ¿si ve que era mejor poner acción de tutela desde el principio? No. La acción de tutela es un mecanismo residual. O sea, a falta de otro medio de defensa judicial. Pero aquí hay un tema que no sé si lo conversamos adelante, que tiene que ver con la tutela como mecanismo transitorio. Sí, ya vamos para allá. Muy bien. Mientras tanto, Carolina Mejía Echavarría nos pregunta, ¿qué pasa si en primera instancia, en desacato, vulneran el debido proceso y en consulta confirman la sanción pasando por alto dicha vulneración? Bueno, es muy difícil dar un concepto sobre eso. ¿Por qué? Porque habría que mirar cómo se tramitó eso en el respectivo proceso. Entonces, ¿qué se busca? No hay que olvidar que lo principal es que se cumpla con la decisión del señor juez. Las sanciones ya tienen que ver con otro asunto que vincula también eso que se llama el debido proceso, es decir, a quien le voy a imponer la sanción también tiene derecho a defenderse. Pueden pasar cosas como las siguientes que, por ejemplo, a los alcaldes les suele pasar, que es que en ocasiones se tramitan acciones de tutela con un alcalde que está a punto de cumplir el periodo, pero se está tramitando la acción de tutela. Y cuando sale el fallo judicial, quien, digamos, generó la vulneración ya no está. Sí. Pero lo que interesa es quién es el alcalde. Entonces, a esta persona le corresponde cumplir la tutela sobre un asunto que él no ha tenido nada que ver, pero la alcaldía sí. Resultaría injusto, por ejemplo, a una persona... Pero entonces ahí el Claro. cumplimiento es del nuevo alcalde. El incumplimiento es de la institución alcaldía, Perfecto. Porque en realidad no nos interesa Pedro Pérez o como se llame, sino el alcalde. Entonces, el juez le va a decir, bueno, le corresponde a usted cumplir. Usted se imagina imponerle una sanción a alguien que no ha tenido que ver. Entonces,
esa valoración hay que hacerla con detenimiento. Perfecto, con detalle habría que hacerla y estudiar el caso concreto. Doctor, ¿los extranjeros, los ciudadanos extranjeros podrían presentar acciones de tutela a propósito de todos los que nos han visitado últimamente y por supuesto de esta migración venezolana? ¿Qué dice la Constitución política y que ha señalado la jurisprudencia? Y es clarísimo eso. Toda persona. Y toda persona es nacional, es extranjero, es niño, es adulto, toda persona. Inclusive las personas jurídicas también podrían promover acciones de tutela, pero para la protección de ciertos derechos, como por ejemplo su buen nombre, el acceso a la justicia, el derecho a la protección de documentos, entre otros. Toda persona. Perfecto. Doctor, ¿la acción de tutela puede presentarse contra personas jurídicas, personas naturales y también contra fallos de tutela? Bueno, sí, la acción de tutela se puede presentar, dijéramos, por regla general ante las autoridades. O sea, o contra las autoridades, sería lo que acabo de decir. La tutela, cuando se dirige contra particulares, es excepcional. No sé si quiere que hablemos definitivamente en este momento de cuáles son los casos contra particulares o lo hacemos posteriormente. Sí, hagámoslo así como rapidito, como para ubicar a nuestra audiencia. Regla general, autoridades. Listo. De manera excepcional, contra particulares. Pero ese particular tiene que, según la normatividad, cumplir ciertas condiciones o requisitos. Por ejemplo, los particulares que prestan servicios públicos. Piense usted en el servicio de educación, en el servicio de salud, o sea, los colegios privados, las EPS. 2, cuando el particular, con respecto al otro particular, esté en situación de subordinación o indefensión. Subordinado en tutela es todo aquel que depende de otro. Esto es, el hijo del papá, por ejemplo, los alumnos del profesor, bueno, muy bien. O también cuando ese particular con su conducta afecte gravemente el interés colectivo. Si no se dan esos 3 requisitos, la tutela contra particulares es improcedente porque la tutela es excepcional. O sea, se ha creado como un mecanismo justamente para que nosotros los ciudadanos estemos como en un plano, dijéramos, si se quiere, de igualdad ante el poder del Estado. Es un mecanismo efectivamente al alcance de los ciudadanos que equipara, dijéramos, esas diferencias. Listo. Doctor, contra fallos judiciales. Ese es un asunto un poco más complejo. Bueno, hablemos así como rápido para ubicar a... Regla general, la acción de tutela no procede contra fallos judiciales. Esa es la regla. Situación excepcional. Si hay lo que comúnmente se ha denominado como unas causales genéricas de procedibilidad, digámoslo en términos sencillos para los ciudadanos, se han producido la llamada vía de hecho. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente entonces el funcionario, quien es el causante de la vulneración de los derechos, ha promovido la acción de tutela y el juez, por ejemplo, ha producido decisiones que son ajenas al procedimiento. No aplicó la ley como se debía. Entonces, en circunstancias como estas, que generen las llamadas vía de hecho, o sea, una decisión arbitraria, donde no se respete el precedente, donde se falle por fuera del procedimiento, donde no se entienda efectivamente que se trató de un derecho fundamental, de manera excepcional se podía promover contra. ¿Eso dónde lo podemos encontrar? La ley, el decreto. Bueno, hay una reglamentación para que ellos muy lo buena. Tengan en cuenta. Lo podemos decir de manera general. Hoy entonces hay que consultar el artículo 86 de la Constitución Política, el decreto 2591 del año 91, que es como el decreto macro. ¿Dónde están los requisitos? Claro, requisitos, cómo se presenta, cómo se tramita. Y hoy, para tener en cuenta, hay un nuevo decreto, el decreto 1983 del año 2017, sobre reglas de reparto de acción de tutela. Doctor Juan Manuel nos pregunta si se ha puesto un derecho de petición para información. Pasaron los 10 días hábiles para la respuesta. ¿Se puede de una vez presentar acción de tutela por vulneración al derecho de petición? Ya entonces el derecho de petición se vulneró, porque ese derecho de petición se debe resolver dentro de los términos, tiene que ser concreto en cuanto a la resolución, pero si eso no ha ocurrido, pues la persona ya perfectamente puede promover su acción de tutela. ¿Y cuál será su prueba? El radicado del derecho de petición, que una vez vencido el término, pues sencillamente está abierta la puerta para la acción de tutela. Bueno, doctor, usted que es tan experto en temas del Código de Policía, aquí nos pregunta Henry Mota Contreras, ¿se puede tutelar el Código de Policía? Eso es como si dijéramos se puede tutelar el Código Penal, ¿no? Es una cosa demasiado abstracta. Dijéramos que de manera general, si uno no está de acuerdo
con normas del Código de Ahí Policía. hay que hacer otra acción, ¿no? Otro tipo de acción. Claro, hay que hacer acciones como las que presentó la Universidad Libre en la primera demanda contra el Código de Policía y sé que usted como jurista pues nos lo pregunta a nosotros. Sí, por ejemplo, en el Código de Policía encontramos que había afectaciones como, por ejemplo, al derecho a la reunión, manifestación y protesta. Estos son derechos fundamentales, pero resulta que están dentro de una normatividad que es el Código de Policía. Si yo considero que esa normatividad, por ejemplo, no debía regular esos derechos fundamentales porque lo deben hacer leyes estatutarias, hay que presentar demandas de inconstitucionalidad. Perfecto, ese es otro tipo de acción, Sí, es una claro. demanda de inconstitucionalidad. Así es. Doctor, aquí Judy Lizeth Marín nos pregunta, si a un paciente con cáncer le dilatan el tratamiento y cada una de las citas es demasiado lejana, ¿puede radicar una tutela para que la atención sea más rápida? Por supuesto, por supuesto. Y ahí hay que tener en cuenta no solamente los asuntos que tienen que ver con la acción de tutela, sino dijéramos todo esto que se ha avanzado en la jurisprudencia constitucional para que no se presenten esas situaciones, dijéramos, de no atención a las personas y obviamente quienes requieren prioritariamente esa atención, pues son beneficiarios justamente de esa protección y amparo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no fuese así, que si no se pudiese acudir a la acción de tutela, pues perfectamente una cita para tratamiento de cáncer, piense usted una quimioterapia, que se la den cada año, pues evidentemente no va a servir. No, tutela, está muy bien. Doctor, ya para terminar, digámosle a nuestra audiencia los tiempos, el procedimiento de la acción de tutela rápidamente para que ellos lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien. 10 días en la primera instancia, inmediatamente se produce el fallo de tutela. Esto es una cosa también interesante. Hay una figura que se llama la impugnación de tutela, que quiere decir el que no estuvo de acuerdo con la decisión la puede impugnar. Eso solamente es dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. ¿Y qué pasa? Ahí hay una cosa muy interesante. Esos fallos se pueden notificar ahí en el despacho judicial y la persona en el acto de notificación de la acción de tutela, por ejemplo, podría ser perfectamente, no estoy de acuerdo con este fallo, me parece injusto este fallo, o la impugno si conoce el término. En ese mismo Esa momento. es una impugnación, porque opera el principio de informalidad dentro de la acción de tutela. Va a la segunda instancia y la segunda instancia tiene 20 días para decidir. Surge, dijéramos, un asunto que no es una instancia. Después de esos 3 días sube a la segunda instancia. Sube a la segunda instancia. Y tiene la segunda instancia 20 días hábiles. 20 días hábiles para decidir. Formalmente, ahí termina el trámite de la acción de tutela. No obstante, todos sabemos que hay algunas tutelas que llegan a la Corte Constitucional. Digámoslo de manera clara, todas las tutelas de este país, de todos los juzgados, llegan a la Corte Constitucional, pero no todas se seleccionan. ¿Ello qué quiere decir? Que existe todavía la posibilidad de que la Corte Constitucional, en un proceso de selección para revisión, pues tome esa acción de tutela para revisarla. Como hay tanta acción de tutela, o sea, estamos superando ya creo que más de 6.800.000 acciones de tutela que han llegado a la Corte Constitucional, entonces se seleccionan algunas, y si esa tutela no quedó seleccionada, todavía existe la posibilidad de la insistencia en revisión ante la Corte Constitucional. Insistencia, ¿y cómo hacemos esa insistencia? Muy bien, muy interesante también. Eso ya es un asunto, digamos, que los ciudadanos desconocen un poco. ¿Quién puede insistir ante la Corte Constitucional? Oídos ciudadanos. El defensor del pueblo, el procurador general de la nación y también el reglamento dice que cualquiera de los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, ¿yo cómo podría hacerlo como ciudadano? Pues ir a la Defensoría del Pueblo y el defensor del pueblo nacional lo hace. Pero ¿qué pasa si estoy en la otra? Yo le digo, defensor, necesito que usted me ayude para Perfecto. insistir, para que me revisen mi tutela. Así es. Pero ¿qué pasa si estoy en la otra Colombia? Porque es que me dicen que el defensor del pueblo nacional y el procurador. Si estoy en la otra Colombia, no olvidemos que hay una estructura del Ministerio Público. Efectivamente. Y el personero municipal pertenece al Ministerio Público. Ante ese funcionario podemos ir, oídos ciudadanos, no a pedir favores, sino a decirle al señor personero que cumpla con su deber de protección de los derechos y que nos ayude a mirar si esa acción de tutela efectivamente todavía está en términos para que se pueda insistir. ¿Tiene algún término ese recurso de insistencia? En la revisión, sí, claro. Es un término exótico, un poco extraño, dijéramos. 15 días calendario, luego de que ha quedado en firme la decisión de exclusión de esa tutela en la Corte Constitucional. O sea, hay que jugar con ese término. ¿Por qué? Porque usted llega donde el defensor del pueblo, después de que han pasado los 15 días, pues le va a decir pues sencillamente que estamos por fuera del término, o donde el señor procurador. 15 días calendario. 15 días calendario, o sea, mucho ojo, si el término se nos vence un viernes, uno dice, no, esto pasa para el martes, como decimos los abogados. Pues le digo que es un término Ya van 4 muy días. curioso, Sí. muy curioso.
Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio jurídico, por sacar un poquito de su tiempo y por favor cuéntenos dónde lo podemos encontrar. Como siempre, en nuestra Universidad Libre, en el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, y algo para los ciudadanos. También en nuestro consultorio jurídico de la Universidad Libre, además uno de los consultorios que tiene, dijéramos, mayor radio de acción en Bogotá, donde serán perfectamente atendidos. El compromiso de nuestra universidad es ese, especialmente con los sectores vulnerables. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio jurídico y por supuesto a usted que nos está allá viendo, muchas gracias por acompañarnos y no olvide que tenemos más episodios para que usted se informe. Recuerden que ustedes pueden participar en www.eltiempo.com. Muchas gracias, los saludos, Aida Piñeros.